Veamos el último tema relacionado a sistemas respiratorios y sus infecciones y veremos micosis pulmonares más frecuentes. Okay. Micosis, obviamente estamos hablando de que el agente causal es un hongo, okay, aunque no es común, pero sí puede existir. La primera de la que hablaremos se llama aspergilosis. Bien, ¿quién ocasiona aspergilosis? Tenemos Aspergillus fumigatus, Niger, clavatus, flavus, terreus y glaucus. Epidemiología. Normalmente se localizan en medio urbano o es frecuente en medio rural, medio urbano, ¿ok? Pero es mucho más frecuente en medio rural de estos dos, en donde puede haber este patógeno. Puede existir en granos almacenados en el heno, en alguna vegetación en descomposición, en tierra, en estiércol y en desechos orgánicos. Epidemiología. El Aspergillus es un hongo ubicuo en nuestro medio, básicamente en sus variedades, que tenemos Fumigatus 85%, Flavus del 5 al 10%, Niger del 2 al 3% y Terreus del 2 al 3%. Patogenia. La enfermedad se produce como consecuencia de la inhalación de esporas que se encuentran en el aire, por lo que los senos paranasales y pulmones son el sitio en donde se van a colocar frecuentemente este tipo de hongo. También puede invadir al oído externo y la piel que esté lesionada. Por ejemplo, en pacientes con inmunocompetencia pueden actuar como un patógeno alergeno o colonizar bronquios y cavidades preexistentes donde luego se va a desarrollar. Entonces, tenemos una vía de entrada que puede ser incluso respiratoria. Después se inhalan las esporas y rara vez infecta o afecta a individuos sanos. Cuadro clínico, pues es una enfermedad pulmonar en donde Aspergillus alérgica actúa como el alergeno, ¿ok? 2, aspergilosis por colonización de cavidades y 3, una enfermedad invasiva, la cual puede ser aguda o crónica. Se presenta desde una enfermedad extrapulmonar a una enfermedad pulmonar. Tenemos que puede afectar traqueobronquitis, se puede presentar como sinusitis, endoftalmitis y otras que comprometen a distancia vía hemática. Por ejemplo, pueden comprometer cerebro, meninges, ojo, mío y endocardio, piel y hueso. ¿Cómo se presenta en el pulmón? Bien, la aspergilosis alérgica se observa sobre todo en personas atópicas que desarrollan reacciones alérgicas de asma o rinitis. El mucus puede obstruir la vía aérea y causar atelectasia. A menudo la enfermedad evoluciona a la constitución de bronquiectasia y fibrosis. Los síntomas más frecuentes son fiebre, asma, tos productiva, malestar, pérdida de peso. La radiografía va a mostrar desde pequeños fugaces infiltrados, uni o bilaterales, ganglios ileares y paratraqueales hasta consolidaciones crónicas. ¿Qué es un aspergiloma? Es una pelotita, digámoslo así, fúngica que resulta de la colonización y desarrollo del hongo dentro de ya cavidades que existen. Cavidades tuberculosas, por ejemplo, bronquiectasias, quistes. En inmunocompetentes, el aspergiloma se observa en 10 al 15% de los pacientes con enfermedad cavitaria. Aunque ocasionalmente no causa síntomas, el 25% de los casos tienen hemoptisis masiva. Entonces, para que se entienda un poquito más y como pueden ver en la imagen, el aspergiloma es como un montón, como una pelotita de hongos que coloniza donde ya hubo una lesión pulmonar previa. Aspergilosis pulmonar invasiva. Es una infección fúngica que termina por necrosar el tejido y sobre todo ocurre en pacientes inmunocomprometidos. Dependerá mucho del grado de inmunocompetencia para ver si se forma en tiempo, digamos, horas o días para ser agudo o ya de meses para ser crónico. Como el germen tiene un importante tropismo vascular, ocasiona también trombosis y necrosis
con la consecuencia formación de cavidades. Aspergilosis crónica necrotizante del pulmón. Es una forma semi-invasiva en donde se observa sobre todo en pacientes con EPOC o pacientes con edad avanzada, ¿ok? Y pacientes que tengan enfermedades pulmonares subyacentes como tuberculosis inactiva, como les decía yo, EPOC, bronquiectasias, sarcoidosis y neumoconiosis. Aspergilosis crónica necrotizante del pulmón. Muchas de esas personas tienen un compromiso en su estado inmune, por ejemplo, las personas que toman mucho, que son diabéticos, que toman corticoides por periodos prolongados o que tienen VIH. Los síntomas pueden ser pues realmente inespecíficos y siendo los más frecuentes tos, malestar, pérdida de peso y fiebre. La evolución es hacia la cavitación y en la mitad de los casos se constituyen bolas o pelotas fúngicas, que es donde les decía, en lugares donde ya hubo una cicatriz previa. Y en esta etapa será difícil distinguir prácticamente necrosante de la de aspergiloma en cavidades preformadas. Se parecen muchísimo. Aspergilosis invasiva aguda en el pulmón es una complicación grave de sobre todo pacientes inmunodeprimidos e incluso puede terminar fatal. El factor de riesgo más importante para esta forma de enfermedad es la granulocitopenia severa y prolongada, que acuérdense que, por ejemplo, se puede presentar en pacientes con tuberculosis, en pacientes con leucemias y en receptores de trasplantes. La enfermedad es rápidamente progresiva, la hemoptisis es poco frecuente y a veces se va diseminando por vía hematógena a otros órganos. La evolución puede formarse pelotas fúngicas y el ataque de tórax puede poner en evidencia lesiones que no son incluso visibles en la radiografía. Diagnóstico, cultivo. ¿Ok? Se puede hacer un cultivo con la secreción respiratoria, les digo, si afecta en otro lado, se puede hacer también con orina o heces fecales o córnea o heridas que realmente no tienen mucha especificidad diagnóstica. Se puede recurrir a técnicas invasivas como fibrobroncoscopía con lavado broncoalveolar o una punción aspirando la secreción y la lesión pulmonar. Biopsia, que es un método óptimo, pero a menudo es difícil de realizar en los pacientes que están severamente afectados. Tenemos también pruebas inmunológicas que hacen detección del anticuerpo. La técnica más utilizada es la de inmunodifusión, en donde se toman enzimas de inmunoensayo o la prueba que conocemos como ELISA, radioinmunoensayo o métodos de inmunofluorescencia directa. Tenemos también pruebas de colonización en donde hay una masa sólida, redonda u oval que se localiza en los lóbulos superiores y tienen de forma y tamaño variable. Cuando es una invasiva, hay consolidaciones lobulares, segmentarias o subsegmentarias, habitualmente múltiples, y cuando es tipo alérgica, hay bronquiectasias en fases iniciales, opacidades tubulares multifocales que están relacionadas con áreas de atelectasia. Entonces va a depender mucho del tipo de aspergilosis que tengamos, ¿ok? Entonces, en las siguientes ustedes van a poder ver algunas lesiones hechas por aspergilos y tenemos en la primera una masa sólida, redonda u oval, que como ya lo vieron ustedes se localiza en los lóbulos superiores y pues es de una forma redondita y además es ligeramente grande, o sea, tiene un tamaño importante, ¿ok? Y esta, por ejemplo, pertenecería sobre todo a la tipo colonizante. Complicaciones desde bronquiectasias, tapones mucosos que te van a llevar a una atelectasia, insuficiencia respiratoria,
permanente obstrucción de las vías respiratorias. Tratamiento puede ser en el tipo invasiva, anfotericina B con itraconazol, en el tipo aspergiloma, un tratamiento quirúrgico, y en la tipo alérgica, corticosteroides con itraconazol. La siguiente es criptococcus y es una enfermedad sistémica de curso generalmente subagudo o crónico, en donde la forma primaria es casi siempre pulmonar, quiere decir que va a afectar regularmente al pulmón, aunque no es necesariamente sintomática. Es mucho más frecuente en personas con enfermedades de base o en personas con inmunocomprometidas. Su etiología o su causa es por levaduras encapsuladas de Cryptococcus neoformans, de las cuales existen dos variantes, Cryptococcus neoformans y Cryptococcus neoformans gatti, donde tienen una forma oval o esférica con un tamaño variable de 4 a 8 micras y crecen a temperatura ambiente de 37 grados centígrados. Patogénesis: una vez inhalada, estos conidios o basidiosporos dan lugar a la aparición de focos infecciosos en el parénquima pulmonar. Alcanzan a diseminarse, pueden llegar a afectar sistema nervioso central al penetrar la barrera hematoencefálica y contaminar el líquido cefalorraquídeo. Y en una lesión primaria pulmonar tiende a la progresión, dando lugar a un cuadro inespecífico de naturaleza crónica y variada. Manifestaciones clínicas: podemos tener regresivas pulmonares o incluso hasta en otras zonas, como les decía yo, que pudiera ser a nivel sistema nervioso central. Cuando hablamos de una manifestación en criptococcosis pulmonar regresiva, la lesión primaria es redonda, se encapsula, usualmente no se calcifica y el proceso se revela en las radiografías como un nódulo pulmonar. En la progresiva, las lesiones pulmonares son de dos tipos, como quistes o invasivas, y son los síntomas parecidos a una infección respiratoria aguda o subaguda. Y en la diseminada puede ocurrir diseminación a cualquier otro órgano. Dentro del diagnóstico tenemos un examen directo, que se hace una preparación en fresco con una tinta. Se puede hacer por medio de un cultivo, de pruebas inmunológicas o hacer un estudio histopatológico por biopsia. Entonces, podemos ver ahí en la imagen que tenemos una neumopatía aguda excavada en un paciente con VIH con criptococcus diseminada. La lesión se encuentra sobre todo en mi tórax derecho, en esos como, ahí se ve un circulito negro en la parte apical del pulmón derecho, en la primera imagen, y ahí es en donde se encuentra nuestro hongo, nuestro criptococo. Tratamiento: pacientes con VIH. Sin VIH tenemos anfotericina B y fluconazol e itraconazol. Pacientes con SIDA, no es curable porque el tratamiento debe ser por tiempo indefinido. Se puede usar fluconazol durante 6 semanas, anfotericina B y en una etapa de terapia inicial, y después una etapa de mantenimiento donde se da fluconazol de 200 miligramos a 400 miligramos al día e itraconazol. Candidiasis, que es el último, pero se los dejo para el siguiente video.